Bienvenidos a todos, yo soy Natalia, soy nutrióloga aquí en NutriADN y a mí me apasiona mucho el tema de la tiroides, todo el tema hormonal me gusta bastante y por eso elegí hoy platicar un poquito de este tema. He visto mucho en mis pacientes la relación muy clara entre ya sea una enfermedad celíaca y tiroides de Hashimoto o de entrada una sensibilidad al gluten o una intolerancia. Y por eso quise explorar un poquito más de esta relación, pero también vamos a platicar sobre algunos posibles tratamientos que se han encontrado para tiroiditis de Hashimoto, como fuera un poquito de lo convencional o qué es lo nuevo que se está viendo en este padecimiento. Entonces, primero para iniciar, pues nos presentamos un poquito. En el equipo de nutrición de NutriADN somos 3 personas: Adrián Ontiveros, Fernanda Garza y yo, Natalia Díaz. Entonces, siempre me gusta empezar con una frase y siempre pongo algo que me sorprendió mucho en los artículos que estuve leyendo para hacer esta plática. Lo que me interesó bastante y que sí, definitivamente es algo bastante común, es que la mitad de las mujeres en países occidentales, en países más desarrollados, en algún momento de su vida van a tener algún padecimiento tiroideo. La mitad de las mujeres, incluso leí otra cifra de 1 en cada 8 mujeres también sufre de hipotiroidismo, ¿ok? Entonces es algo bastante común que yo veo muy comúnmente en la práctica y estoy segura de que ustedes también. Este es un poquito el contenido que vamos a ver hoy. Voy a empezar un poquito a mencionar los genes que están involucrados en el hipotiroidismo, porque también veo una relación muy específica en pacientes que alguna mujer en su familia presenta algún trastorno tiroideo, ellas tienen una mucho mayor probabilidad de tenerlo también. Entonces vamos a hablar un poquito de los genes involucrados en cada distinto padecimiento. También vamos a hablar de cuál es la función adecuada de la glándula tiroidea y qué hace que esa función normal se disrompa. Vamos a platicar un poquito de intestino permeable y luego los vamos a juntar. ¿Cuál es la relación entre sensibilidad al gluten, intestino permeable y que se desarrolle una tiroiditis de Hashimoto? Y también luego al final voy a platicar un poquito de de las diferentes propuestas de tratamiento que se han propuesto para tiroiditis de Hashimoto. Entonces, empiezo a mencionar los genes que están involucrados en los padecimientos tiroideos. Son muchísimos. Vean esta lista tan larga y probablemente hay más. Entonces, se pueden dividir dependiendo del padecimiento tiroideo que se presente. Entonces, hay diferentes oncogenes que están involucrados en que haya una tumorogénesis tiroidea, pero también hay genes específicos relacionados al hipotiroidismo y genes específicos relacionados a un hipertiroidismo autoinmune, como es la enfermedad de Graves. ¿Okay? Esto lo encontré en este estudio. Siempre les voy a poner los estudios en los cuales saco la información. ¿Okay? De hecho, en todas las siguientes slides van a poder encontrar la bibliografía de los estudios, a menos de que la mencione, por ejemplo, aquí como es esta. ¿Okay? Se me hizo muy interesante esta parte de justo cómo se regula o cómo se relaciona hormonas tiroideas o la genética con la relación y la activación de anticuerpos antitiroideos o antimicrosomales en este caso. Entonces, hay un receptor en las hormonas tiroideas que se llama TR-alfa, perdón. Ese receptor regula la expresión de dos genes, CHREP y SREBP1. Entonces, cuando este receptor modula la actividad de estos genes, es capaz de activar la expresión de los anticuerpos antimicrosomales que están relacionados a la tiroiditis de Hashimoto. Así es como la genética se involucra par a par con la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, vamos a dar un poquito de introducción muy rápida de cómo funciona correctamente la glándula tiroidea y las hormonas involucradas. Entonces, sabemos que la hormona tiroidea está justo abajo de la laringe, tiene dos partes, la parte derecha, la parte izquierda, y está justo en la tráquea, ¿verdad? Sabemos que aquí en medio se le llama istmo, ¿ok? Y cuando hay un bocio, por ejemplo, es cuando está pues, más prominente acá la parte de la glándula tiroidea, a menos de que haya un nódulo, que también es posible palpar. Entonces, sabemos que esto funciona, o sea, sabemos que hay diferentes hormonas tiroideas. Las principales es la TSH, que se secreta en la glándula pituitaria, y luego, dependiendo de cuánta secreción de TSH haya, es la secreción de T3 y de T4 que va a haber.
Entonces, la T4 es la forma inactiva de la glándula de la hormona tiroidea, que se convierte a T3 para hacer su forma activa y hacer su función metabólica en todos los órganos o los diferentes receptores que tienen los tejidos del cuerpo. Entonces, sabemos que tiene una relación negativa, o sea, entre más secreción haya, hay menos activación o menos estimulación para que se secrete más, ¿verdad? Entonces, me encantó esta gráfica porque resume todo el funcionamiento de las hormonas tiroideas y también resume qué es, o sea, o qué lo disrompe, ¿verdad? A mí, yo especialmente a todos mis pacientes que tienen un padecimiento tiroideo, doy mucha importancia a los nutrientes que deben de estar consumiendo. No soy muy fan tampoco de suplementar de más, pero sí de medir. Entonces yo siempre mido hierro, vitamina D, mido hierro, vitamina D y doy selenio suplementado en forma de selenio metionina, que es la forma de selenio más activa o más biodisponible. Y también me aseguro de dar por medio de la alimentación todo el grupo B, o si es necesario, si no consumen muchas proteínas animales o leguminosas, doy un complejo B bueno con vitamina B12 de metilcobalamina. Entonces, hay muchas cosas que pueden disromper el correcto funcionamiento de la glándula tiroidea y muy curiosamente, una de esas es las dietas muy bajas en calorías. Entonces, en una búsqueda por bajar de peso y hacer como dietas muy extremas o dietas muy bajas en calorías, algo que puede pasar es que la T3, que es la forma activa de la hormona tiroidea, se convierte a T3 reversa, que la T3 reversa es una forma inactiva y puede desatar un hipotiroidismo también. Lo veo, o a pacientes con hipotiroidismo tienen ese historial también de dietas muy restrictivas o de medicamentos para bajar de peso que eso les ha llevado a un hipotiroidismo, también me ha tocado. También algunas otras cosas que pueden disromper la glándula tiroidea es, por ejemplo, el estrés, las infecciones, posibles toxinas o una insuficiencia hepática también puede desatarlo. Entonces, bueno, esto es más o menos un poquito de la gráfica. Entonces es bien importante en pacientes cuidar siempre la vitamina A, el zinc, el selenio, la tirosina y todos los nutrientes. Puede ser, por ejemplo, algo que se me vino ahorita a la mente, que si los pacientes que tienen hipotiroidismo no controlado se les puede estar cayendo el pelo. Pero, por ejemplo, si dicen es que mi hipotiroidismo ya está muy bien controlado, pero mi cabello se sigue cayendo, pueden pensar en una deficiencia de zinc. Y la cosa es que el que hay una deficiencia de zinc no significa que el paciente no esté consumiendo zinc, significa que quizás no lo está absorbiendo. Entonces, por ejemplo, en una candidiasis, en una infección por cándida, que la cándida usa mucho zinc para sobrevivir, podría estar pensando, o sea, podríamos estar pensando en que hay otro padecimiento o algún proceso malabsortivo cuando está ocurriendo eso en los pacientes. O también justo un proceso malabsortivo puede estar haciendo que la glándula tiroidea no tenga los nutrientes para funcionar correctamente. ¿Ok? Entonces, bueno, esto le pueden tomar foto si quieren. Es más o menos como los estudios o lo normal que se toma en cuenta en cuanto a TSH y las demás hormonas tiroideas. Algo curioso es que la TSH, lo normal que se está tomando ahora es hasta 2.5. En los estudios, en los valores de referencia en los estudios pueden ver que a veces está hasta 4 y eso se toma como normal, pero ya se está empezando a ver en algunos profesionales de la salud más como integrativos o funcionales que más arriba de 2.5 ya lo están comenzando a tomar como un hipotiroidismo o un hipotiroidismo subclínico o que ya no está funcionando por alguna forma correctamente la glándula tiroidea. ¿Ok? Es algo a tomar en cuenta. Entonces, vamos metiéndonos un poquito a enfermedades autoinmunes. Hay diferentes tipos de enfermedades autoinmunes en la glándula tiroidea. Está la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis meramente significa que hay una inflamación en la glándula tiroidea referente a un proceso autoinmune. Hay varios tipos de tiroiditis de Hashimoto. Entonces, no solo está la tiroiditis aguda por un proceso inflamatorio, por una infección, por un trauma, algo, pero también existen diferentes subclases de hipotiroidismo, del hipotiroidismo de Hashimoto. Hay uno y dos, ahorita se los voy a comentar. Pero bueno, también está el hipertiroidismo autoinmune, que es lo contrario, y eso sería la enfermedad de Graves o Graves, ¿ok? Entonces, esto de la tiroiditis autoinmune uno y 2 es algo que también veo comúnmente en consulta en pacientes que
tienen los anticuerpos antitiroglobulina o antiperoxidasa elevados, pero que dicen, no hay síntomas de o de hipotiroidismo todavía, o su TSH está normal, que están como en yo diría como un estado prelatente, por así decirlo. Bueno, eso se clasifica como tipo 1, ¿ok? Y luego el tipo autoinmune, o sea, la tiroiditis de Hashimoto autoinmune tipo 2, ya son los pacientes que tienen hipotiroidismo, tienen todos los síntomas, su TSH está por los cielos, pero también tienen anticuerpos, ¿ok? Entonces yo siempre cuando quiero pedir un estudio tiroideo, un perfil tiroideo, siempre pido anticuerpos peroxidasa, antitiroglobulina, microsomales y todo el perfil tiroideo completo también. Porque sí es muy común que encuentro anticuerpos elevados y la TSH normal. Es muy común. Bueno, entonces me voy a brincar ahora a un poquito de intestino permeable y luego junto ambos conceptos, ¿ok? Entonces el intestino, es precisamente esta es una fotografía, por así decirlo, de la barrera del intestino delgado. Entonces, la barrera del intestino delgado está dividida en tres partes. La primera es este epitelio que pueden ver aquí, que son enterocitos. Y la cosa es que estos enterocitos o sea, es una célula, la capa. Es tan delgada que se disrompe muy fácilmente. Hay muchas cosas que pueden disromper esta barrera y el problema es que esta disrupción lleva todo un proceso inflamatorio de sensibilidades en el cuerpo, que ahorita les voy a enseñar. Pero bueno, luego también está la segunda capa, que es una capa de moco interna y una capa de moco externa. Pero no solo están las capas físicas, las barreras físicas del intestino, también hay citocinas y hay moléculas que están involucradas en el intestino que actúan unas como antimicóticas o antimicrobianas y tienen diferentes funciones y diferentes células del sistema inmune dentro del intestino como los mastocitos y los eosinófilos, ¿ok? Y la cosa es que o sea, aquí es donde empiezo a vincular un poquito la tiroiditis de Hashimoto con el intestino permeable. ¿Qué pasa? Estos enterocitos, que es la primera capa del intestino delgado, se pueden empezar a romper. O no romper entre sí en medio, pero pueden empezar se les dice en inglés tight junctions, o estas cositas que están acá, se me fue el nombre en español, en inglés se les dice tight junctions. Este, bueno, se le dice también ocluinas. Entonces, las ocluinas pueden empezar a romperse. Entonces, ¿qué puede o qué propicia que haya que se empiece a formar este intestino permeable? Yo siempre le digo a mis pacientes que el intestino es como una tubería, para decirlo de una forma muy sencilla. Obviamente hay cosas que entran y salen de la tubería como nutrientes que deben entrar y salir, pero en general nada que no deba, o sea, nada molecularmente grande debe entrar o debe salir del intestino más que lo que debe entrar y salir. Pero pueden pasar que por diferentes factores estos enterocitos se empiezan a abrir entre ellos y eso se le llama intestino permeable. Obviamente esto es algo molecular y de hecho les puse esta foto de cómo se ve un intestino permeable a nivel de enterocito. ¿Okay? Es como una pequeña, yo siempre digo a mis pacientes que es como una fuga, por así decirlo, una fuga en el intestino. Y lo que eso puede pasar o lo que eso puede provocar son sensibilidades a alimentos. Y lo más peligroso es cuando una proteína de gluten entra por ahí, por esa fuga que le estamos llamando. Y eso empieza todo un proceso autoinmune e inflamatorio dentro del cuerpo. Por ahorita les voy a decir por qué. Entonces, la barrera intestinal solamente tiene muchísimas funciones. Desde evitar perder agua, porque reabsorbe agua de las heces, pero también normalmente o comúnmente previene que microorganismos entren y que no provoque una sepsis, ¿verdad? También absorbe nutrientes. Sabemos que hay canales iónicos que dejan entrar vitaminas y salen, ¿verdad? Por difusión pasiva, por transporte activo o transporte de sustancias, es como las vitaminas y minerales son absorbidos en el intestino delgado y grueso. Y bueno, todos esos son los factores que pueden provocar un intestino permeable. O sea, realmente son muchísimos, desde una ingesta muy elevada de alcohol hasta infecciones. He tenido pacientes que por COVID les inició todo este proceso inflamatorio, que de COVID se desató un intestino irritable, un intestino permeable y muchísimas sensibilidades. Una infección por helicobacter a nivel estomacal, que les puede provocar después un intestino permeable por uso de inhibidores de la bomba de protones. Un consejo, siempre que alguien les diga que esté tomando inhibidor de la bomba de protones por
un tiempo prolongado, piensen de entrada en un sobrecrecimiento bacteriano, porque si a nivel estomacal no se está produciendo suficiente ácido clorhídrico por el uso de los inhibidores de bomba de protones, luego esa comida pasa sin digerir al intestino y es bien fácil que provoque un sobrecrecimiento bacteriano. Lo veo bastante seguido también. Pero bueno, el tener una dieta también baja en fibra, el que haya una disbiosis intestinal puede provocar permeabilidad intestinal. El antibiótico es algo, pues, disruptor completamente para la microbiota intestinal. Todos estos son algunos factores que lo pueden propiciar. Y esta es una foto que a mí me gusta poner a mis pacientes porque está muy fácil de entender. Entonces, estas aquí, las uniones estrechas del intestino, es el nombre que se me estaba yendo, entran por acá, bueno, se empiezan a abrir y hay un mecanismo que creo que no lo puse aquí en esta presentación, pero hay un mecanismo conocido que disrompe las barreras del intestino delgado que se le llama sonulina. La sonulina es el único mecanismo conocido que provoca esto y curiosamente el gluten activa la sonulina. Entonces el consumo de gluten en pacientes que tienen padecimientos digestivos no deja que sanen porque sigue abriendo y abriendo y abriendo la barrera intestinal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo empezar a pensar si mi paciente tiene algo de intestino permeable? De entrada, que hay inflamación, que el paciente se sienta inflamado todo el tiempo, con gas, porque eso no está hablando de un sobrecrecimiento de bacterias o de que las bacterias están fermentando un poquito más los alimentos. Si ya hay sensibilidades a alimentos, si el paciente ya tiene un estudio de sensibilidades de alimentos o alergias a alimentos, eso también nos habla de un posible intestino permeable ahorita o en el pasado. Un paciente que tiene intestino irritable, ya con un diagnóstico. Un paciente que tiene diabetes, obesidad, sobrepeso, que eso ya nos habla de que hay más bacterias firmicutes más que bacteroidetes, que son las adecuadas para una correcta salud intestinal. Un paciente que tiene asma o que tiene migrañas o que tiene enfermedades autoinmunes, ya sabemos que hay un proceso permeable por ahí por el intestino. ¿Okay? O cualquier otro proceso inflamatorio en el tracto gastrointestinal, como algo de diarrea, de estreñimiento, de mucha fatiga, de muchos dolores de cabeza, todo eso ya nos habla de que algo ahí está pasando. ¿Okay? Entonces, quiero hacer una distinción muy importante entre lo que es la sensibilidad al gluten, pasándome un poquito a este tema para luego juntar cómo se junta la sensibilidad al gluten, el intestino permeable y la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, hay diferentes presentaciones de alergia al gluten o de enfermedad celíaca. No todas las personas tienen que ser celíacas para ya tener una reacción al gluten. Es más, a veces los pacientes ni siquiera tienen los anticuerpos, o perdón, las inmunoglobulinas G elevadas de sensibilidad al gluten y ya presentan síntomas, ya tienen una intolerancia al gluten. Entonces, si un paciente, yo puedo empezar a pensar que el paciente tiene una sensibilidad al gluten, si tiene mucho dolor de cabeza todos los días, si me está empezando a hablar de que tiene un dolor articular en las manos, eso ya me empieza a hablar de un proceso autoinmune inflamatorio. Si tiene eczema, por ejemplo, en la piel, si tiene mucha fatiga, si tiene mucha inflamación intestinal, si ya su digestión no está bien, yo normalmente en padecimientos digestivos siempre quito el gluten y luego después, ya cuando está todo sanado, reintroduzco y generalmente los pacientes ya tienen una mucho mayor tolerancia después de unos meses. Y esta sensibilidad se puede medir por medio de inmunoglobulina G. Nosotros en NutriADN tenemos una prueba de sensibilidad de alimentos que se mide por medio de inmunoglobulinas G. Ahorita se las voy a enseñar cómo se ve. Es una herramienta que yo uso diario en mis pacientes con padecimientos digestivos y que habla mucho de cuál es el grado de severidad de un intestino permeable. Ahorita les voy a enseñar una prueba que vi esta semana. De hecho, creo que es esta. Por ejemplo, vean esto. Una paciente que tiene candidiasis y también tiene una sensibilidad al gluten muy importante. Entonces, aquí se puede ver la sensibilidad al gluten, la sensibilidad a los lácteos, la sensibilidad a la leguminosa. Y en esta SensiTest nosotros medimos 190 alimentos por sangre. Es la única prueba donde la muestra es de sangre porque ahí se encuentran las inmunoglobulinas. Regresándome un poquito. Entonces, la enfermedad celíaca ya es otra presentación y muchas veces la presentación es con diarrea o con un cólico abdominal muy asociado y los pacientes lo tienen completamente asociado al gluten, a que cuando comen algo con harina de trigo o con gluten tienen estos síntomas.
vómitos, fatiga. Es algo muy agudo más que algo muy crónico, como la sensibilidad, por así decirlo. También puede pasar que por tanto proceso malabsortivo los pacientes tengan diarrea, perdón, tengan deficiencia de hierro o que tengan mucha deficiencia de nutrientes y que empiezan a bajar de peso porque no absorben muchos nutrientes o muchos alimentos y luego empiezan a tener aversión por los alimentos, entonces su ingesta disminuye también. Y luego también ya está la otra presentación, que es de alergia al gluten, y ese se mide por inmunoglobulinas E. Y esa ya es otra presentación completamente, o sea, es extradigestiva. Entonces, se presenta en la piel con comezón, con prurito, en la nariz, con rinitis, con comezón en los ojos, con urticaria y demás. La típica reacción alérgica, ¿ok? Vamos a enfocarnos ahorita en la sensibilidad al gluten o en la enfermedad celíaca. Entonces, de hecho, en otra de nuestras pruebas, en la prueba NutriADN avanzada, podemos encontrar qué tanto riesgo o si tenemos una probabilidad o una genética desfavorable hacia la intolerancia al gluten. Entonces, esto es medido por dos genes, el HLA-DQ2 y DQ8. Entonces, por ejemplo, esta es mi prueba. Ustedes pueden ver que no tengo mucho riesgo de intolerancia al gluten, y de hecho no lo presento para nada. Pero bueno, hay pacientes que sí tienen riesgo de una intolerancia al gluten y luego se hacen la sensitest y también les sale una sensibilidad al gluten. Entonces, eso es muy interesante para mí en los pacientes, qué tanto riesgo tienen. También medimos, por ejemplo, el riesgo de intolerancia a la lactosa, por ejemplo, y cómo metabolizamos el café, cómo metabolizamos el alcohol, entre otros aspectos. Pero bueno, quería enseñarles esto. Y luego aquí está la sensitest, que creo que sí recomiendo muy ampliamente realizarlo, especialmente en pacientes que ya llevan un tiempo completamente sin saber qué es lo que les cae bien o lo que les cae mal. Tengo pacientes que les cae mal, bueno, les cae mal, tiene una sensibilidad al huevo, a los lácteos, a la piña, al plátano, al frijol. Y eliminándolos, generalmente tienen una mucha mayor mejoría. Más podemos identificar estos pacientes que tienen intolerancia al gluten, que creo que es una parte súper importante de la prueba, que los pacientes le sacan demasiado provecho cuando se dan cuenta que tienen intolerancia al gluten, pero también podemos medir la presencia de cándida. De hecho, esta paciente, o sea, esta prueba es la misma que esta prueba, está súper fuerte. Es una paciente que tengo ahorita. Entonces, la cándida también provoca muchos síntomas digestivos y es muy común, pero no me voy a meter ese tema porque es otra cosa. Luego podemos hacer una plática de cándida. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar a meternos y a correlacionar la sensibilidad al gluten con la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, se necesitan varias cosas para que un proceso autoinmune se desate, ¿verdad? Se necesita que haya una susceptibilidad genética, primero, y que el cuerpo ya empiece a confundir el gluten, por ejemplo, con otra molécula del cuerpo, o sea, que ya empiece a haber esa malinterpretación en moléculas. Se necesita que haya una exposición al antígeno, por ejemplo, en este caso sería que haya exposición al gluten, ¿verdad? Y luego que ese antígeno esté en el tracto gastrointestinal cuando hay una permeabilidad intestinal y que desate todo el proceso. Entonces, les hice, bueno, en base a este artículo, ¿ok? Aquí pueden encontrar la bibliografía. Hice este esquemita, porque creo que yo soy muy visual, me gusta mucho poner pasitos, creo que es lo más fácil de entender. Entonces, el gluten es la proteína completa, que se divide en gliadina y glutenina, ¿ok? Entonces, en el cuerpo, la proteína del gluten se digiere o sea, se expone pues la gliadina, que es a lo que podemos ser intolerantes, que por ejemplo sale eso en la prueba de sensibilidad, sale una intolerancia a la gliadina y también podemos medir una intolerancia al gluten como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se produce la gliadina porque digerimos el gluten y la gliadina se parece mucho químicamente a la transglutaminasa. La transglutaminasa es una enzima a nivel, o sea, que está en la glándula tiroidea, ¿ok? Es una enzima que se necesita para formar muchos enlaces químicos, pero se encuentra en gran medida en la glándula tiroidea. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que la gliadina se acerca aquí a los enterocitos, como yo les enseñé, a la barrera del intestino delgado, se acerca, pasa por la fuga, que les platiqué, que les digo a mis pacientes que yo digo que es como una fuga, y los enterocitos están expuestos a la sonulina, como les platiqué hace rato, están un poquitito abiertos, entra el gluten por ahí,
se activa el sistema inmunológico que está en la parte trasera del intestino a nivel sanguíneo y empieza un ataque a la transglutaminasa. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está tratando de atacar a la gliadina, pero la transglutaminasa es igual, o sea, por reacción, se le hizo una reacción mímica, ¿ok? Porque son iguales o son muy parecidas las moléculas. ¿Y cuál es el problema? Si un paciente tiene sensibilidad al gluten y se expone al gluten, esa reacción inmunológica a la transglutaminasa dura 6 meses. Esto lo exponen en este artículo, no lo digo yo. Está impresionante. Entonces, eso es como, como empieza este proceso. Empieza un ataque a la glándula tiroidea, se empiezan a activar los anticuerpos, antimicrosomales, antitiroglobulina, bla, bla, y luego puede que caches al paciente en un tipo 1, que todavía no tiene un proceso de Hashimoto desatado, pero que ya tiene los anticuerpos elevados. Y hay que empezar a actuar desde ahí para disminuir los anticuerpos y no llegar a un tipo 2 donde ya hay un hipotiroidismo presente y aparte están los anticuerpos elevados. Entonces, ahora me voy a ir un poquito a eso, ¿ok? A esa parte de qué estrategias dietoterapéuticas se pueden lograr para disminuir los anticuerpos antitiroideos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está la sensitez de nuevo, donde pueden ver el gluten y el resto de los alimentos. Comúnmente los que están acá en rojo los quitamos 6 meses y luego hacemos una dieta de eliminación y vamos reintroduciendo cada 4 días poco a poco. Entonces, vamos un poquito al tratamiento. Este primero es un artículo que me encanta. Se ha encontrado demasiada evidencia científica con la suplementación de selenio, especialmente de selenio-metionina, ¿ok? Que es la forma más biodisponible de selenio. Porque el selenio es un antioxidante o es un nutriente, un mineral necesario para la función tiroidea porque actúa en el metabolismo de la glándula tiroidea por su capacidad antioxidante. Entonces, se ha visto en este estudio es un metaanálisis de muchos otros estudios donde estuvieron midiendo el selenio, que los pacientes que fueron, bueno, está en otra slide, pero les voy platicando, se midieron a diferentes pacientes con suplementación de selenio y los anticuerpos disminuyeron mucho. Entonces, lo que este estudio concluyó es que después de 12 a 24 semanas, con una suplementación de 200 microgramos de selenio metionina, ¿ok? Disminuir los anticuerpos antiperoxidas en un 46% y en 6 meses 55%. Es bastante, es bastante. Se pueden combinar estrategias dietoterapéuticas, ¿ok? Eso es algo que yo ya aplico en mi consulta, la suplementación con selenio metionina, ¿ok? Cuando es necesaria. Y luego también la puedes combinar con un tratamiento de 3 semanas de dieta paleo. A mí antes esto se me hacía un poco extremo, quiero decir, pero la realidad es que he visto mucha mejoría en pacientes y ya hay mucha evidencia al grado de que este estudio tiene tanta evidencia que ya está publicado en la ADA, en la Asociación Dietética sí, American Dietetic Association. Ya está publicado como guía, o sea, como guía internacional para el tratamiento de Hashimoto, usan este estudio. Entonces, este estudio lo que propone o lo que hizo es que durante 21 días, 3 semanas, expuso a 180 pacientes a una dieta paleo, paleo, bien hecha, sin huevos, sin lácteos, sin nada de cereales, sin leguminosas y sin fruta. O sea, solamente proteína, grasas y verduras, ¿verdad? Entonces, obviamente no se usó nada de alimentos goitrogénicos y estos 180 pacientes presentaban los anticuerpos elevados, obviamente. Esta fue la distribución que usaron. 12 a 15% de hidratos de carbono de verduras, puramente, 50 a 60% de proteínas y 25 a 30% de lípidos. Y sí incluyeron verduras de hoja verde, supongo que por su densidad nutricional de vitaminas del complejo B, de selenio. Y también se incluyeron cortes, pero muy magros, de carne, pollo y pescado. ¿Ok? ¿Y qué pasó? No, creo que no les puse aquí lo que pasó, pero disminuyó en un 40% los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa. Entonces, esto más la suplementación con selenio metionina es una excelente alternativa. Y luego también está esta propuesta de una dieta libre de gluten.
Y también se ha demostrado que los pacientes disminuyeron considerablemente los niveles de anticuerpos después de una dieta libre de gluten. Algo importante es que en este estudio solamente se analizaron 84 mujeres. Quizás valga la pena encontrar más evidencia científica con un número mayor de participantes para que haya una mayor evidencia científica o un metaanálisis que hable sobre las dietas sin gluten y tiroiditis de Hashimoto. Pero bueno, esas son como las propuestas que ahora se están haciendo en cuanto a evidencia científica para tiroiditis de Hashimoto. Yo uso mucho la SensiTest porque siempre está la relación entre la sensibilidad al gluten o la enfermedad celíaca y la tiroiditis. De hecho, creo que no he tenido un paciente con enfermedad celíaca que no me diga que ha tenido algo de padecimiento tiroideo ahorita o en el pasado. O con alguna paciente con un padecimiento autoinmune, también siempre hay algo tiroideo pasando. Hay una relación muy estrecha. Entonces, esto fue todo por hoy. No sé si haya preguntas, me encantaría contestarlas. Creo que ahorita me las van a mandar. Dame un momentito. Vamos a ver. No sé si hay algo de preguntas hasta ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo sé que tiene gluten? Ok. ¿Quieres una dieta paleo? ¿Qué cosas tienen gluten? Yo tengo una lista que te puedo pasar de qué cosas tienen gluten. En general, los alimentos con gluten, la harina de trigo, que está en galletas, en pan. La avena puede tener trazas de gluten, no porque en sí la avena tenga gluten, pero porque normalmente es fabricada o procesada en lugares que también tienen gluten. Te puedo pasar una lista. Háblame y te paso la lista de alimentos con gluten. También, por ejemplo, la cerveza, porque tiene cebada, eso también tiene gluten. ¿Cuánto tiempo se puede sanar el intestino permeable con dieta? Yo normalmente propongo varios pasos. Entonces, yo normalmente hago remuevo todos los alimentos a los que son sensibles el paciente y a los que, bueno, sí, remuevo todos los alimentos a los que el paciente es sensible, remuevo obviamente refresco, azúcares, gluten, lácteos, siempre, y repongo con una alimentación mucho más balanceada, estilo mediterránea, dependiendo de la condición del paciente después de que si hubo candidiasis y la sanamos, y si hay intestino irritable y ya lo balanceamos, o dependiendo de la dieta que se tenga que hacer, una vez que el protocolo pasó, luego reparo, se empiezo a dar probióticos, vitamina D, hierro, si es que está bajo, generalmente lo está. Midan también la ferritina. Reparo, luego rebalanceo, que ya le doy al paciente la dieta con el que se va a quedar, ya de pues, el tiempo que debe de ser, o de como de por vida, pues, a de su dieta ideal, que eso también, ahí es donde normalmente metemos la nutriadina avanzada. Entonces los pacientes hacen la sensitest de la nutriadina avanzada y en la parte de rebalancear ya empezamos a ver cuál es la mejor dieta para su genética y en base a eso ya lo establecemos su estilo de alimentación para toda la vida. Y sí, básicamente eso es lo que hago. Entonces, puede tardar, es diferente, pero puede tardar desde 3 meses, 6 meses, más o menos, depende de la condición del paciente. ¿Cómo puedes obtener una consulta conmigo? Puedes mandar un mensaje a NutriADN, a Instagram, y con mucho gusto te puedo ver. Estaría encantada de hacerlo. ¿Por cuánto tiempo se puede implementar la dieta paleo para estos pacientes? El protocolo es de 21 días. Yo no me iría más tiempo porque no es algo sostenible. Hay que tener en cuenta que los pacientes son personas, no solamente pacientes o sea, ellos también sienten y tienen antojos. Entonces, 3 semanas más tardar y luego empezar a reintroducir, bueno, medir y empezar a reintroducir, ¿verdad? Y sí, no me iría más de ese tiempo. El tratamiento de suplementación con selenio, ¿cuánto tiempo mencionaste que debe de implementarse? Bueno, el protocolo es de 12 a 24 semanas. Yo hago como 16 semanas y luego vuelvo a medir, como unos 250 días más o menos. ¿Los suplementos con zinc se deben de tomar de por vida o hay un momento que se deben de quitar sin afectar o retroceder? La cosa con el zinc, hay que tener mucho cuidado porque dosis mayores a 50 miligramos pueden llegar a ser tóxicas. Entonces ahorita todo el mundo se está suplementando con zinc antes de tener un estilo de vida saludable, dormir bien y hacer ejercicio. Todo el mundo está suplementando con zinc por aumentar el sistema inmunológico. Entonces, mira, la verdad es que no, es que depende, pero
La verdad es que es fácil obtener la cantidad de zinc, o sea, la cantidad de zinc que una persona necesita. Una mujer necesita, si no estoy mal, 10 miligramos o 11 y el hombre necesita 18. Con 90 gramos de carne puedes obtener 10 miligramos de zinc. Entonces, realmente, a menos de que por alguna razón, por ejemplo, estamos tratando con inmunonutrición para apoyar el sistema inmunológico y necesitamos más zinc, ok, pero no es necesario suplementar. Y si sí, solamente una dosis bajita del requerimiento diario, para no alcanzar esos 50 miligramos o incluso no me iría al 100% del requerimiento para que puedas alcanzarlo por medio de la alimentación, ok. Una persona con espondilitis anquilosante puede sanar mejorando su intestino. Siendo honesta, no tengo mucha experiencia en ese padecimiento, entonces no sabría contestar esa pregunta. Y bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Gracias por hacer tantas preguntas. Creo que hasta ahorita ya no hay más preguntas, ¿verdad? No. Ok. A ti, Fer, muchas gracias por escucharme. Pues bueno, entonces esto fue todo por hoy. De nuevo les voy a dejar mis datos. Este es mi correo. En caso de que deseen hacerme una pregunta, de preguntarme cualquier cosa, me pueden escribir por aquí y soy súper disponible y les contesto muy rápidamente. Y aquí también les dejo nuestros datos. En caso de que alguien esté interesado en, por ejemplo, colaborar con nosotros para realizar la Sensitest en su consulta, si alguien de aquí es nutriólogo, también manejamos mucho ese esquema y pueden escribir, por ejemplo, a nutriadn.com, ¿ok? O a mi correo también pueden hacerlo, o a info@nutriadn.com. Pero bueno, muchas gracias por asistir y nos vemos en la próxima NutriTalk. No, lo vamos a estar haciendo cada semana o cada 2 semanas con temas fáciles, rápidos y muy en base a evidencia, ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.